todos, buenos días, buenas tardes y bueno, esperamos que les guste el programa de hoy. En la mesa también está Cristina Cuadrelli. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, buenas tardes a todos. Como siempre, una conocida de la casa, Cintia Pizarro. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, gracias por lo de conocida. Estamos conociéndonos y todos los días nos conocemos un poco más. Por algún llamado a conocernos será. Los que nos ven a través de internet no solamente nos escuchan, Cintia está con la remera verde. Tenemos a nuestra colaboradora de todos los sábados, la señora Yanina Bocanera. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos en este sábado de sol en la ciudad de Buenos Aires. Un poco ventoso hoy, ¿no? Pero bueno, aquí disfrutando con todos ustedes. Los saluda Giancarlo Barreto. También queremos saludar en la operación técnica que tenemos a Marcos, que siempre nos está ayudando. Y sin mayor presentación, con el señor Carlos Leoni. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Un gusto reencontrarnos en esta linda tarde de sábado. Tenemos una hora para charlar, para intercambiar opiniones. El tema que nos convoca hoy es el despertar vocacional. Mucho hablamos a veces de las vocaciones. Quizás en muchos momentos de la vida, muchas personas se plantean qué hacer con su vida, qué orientación le van a dar, o preguntarse a qué se sienten inclinados, qué cosas se sienten inclinados a hacer, ¿no? Quizás en los primeros años de la vida es como que estamos más desinhibidos, ¿no? Es muy común preguntarle a una criatura chiquita qué querés ser cuando sea grande y que te diga bombero, policía, médico, no sé, el señor que maneja el camión que va recogiendo los residuos en la calle. O sea, hay muchas cosas que se van manifestando espontáneamente y después un poco a la luz de las cuestiones familiares, las cuestiones de herencia, las cuestiones culturales, cuestiones sociales y demás, esas ideas originales se van transformando en alguna otra tendencia que ya no tiene tanto de nosotros. Yo recuerdo que decía astronauta. Astronauta. Sí, lamentablemente creo que no se cumplió ese sueño, pero estás bien más o menos. Vivo un poco en la luna, dices vos. También la imposición familiar es muy importante en esto de la vocación, porque es la primera vez que se infringe no solamente en lo que tú quieres ser, sino en lo que los demás esperan de vos. Es bueno para empezar a comentarlo. Y es bueno esto también de romper un poco las reglas, ¿no? Sí. Romper las imposiciones, las herencias familiares, lo que los demás esperan de uno y darse un lugar como para decidir qué hacer o hacia dónde orientar la propia vida. Porque terminas pensando que en realidad vos querés ser lo que otros te han dicho que deberías ser, ¿no? Porque claro, tú empiezas a ser bueno en algo, te empiezas a destacar en algo, entonces ya sientes la presión. Ah, no, entonces tienes que seguir, ahí está. Y en realidad quizás solamente es un gusto pasajero, o en realidad resultó que por el físico que tienes en comparación a tus compañeros de clase puedes ser mejor en algo, pero no necesariamente no tiene que ver con tu vocación más profunda. Claro. De todos modos vemos que hay personas, digamos, que han vivido muy intensamente una vocación, ¿no? Pensábamos, ayer nos enteramos del fallecimiento de la partida de un gran actor argentino, Alfredo Alcón. Adherimos a este dolor que nos genera a todos haber perdido una persona que realmente, por los comentarios que tenemos, ha sido una persona de altos valores y aparte ha sido un profesional magnífico. Por lo menos para quienes hemos tenido la posibilidad de verlo en el teatro, uno se da cuenta enseguida lo que significaba el teatro para él, ¿no? Pero también, qué sé yo, uno puede pensar en, no sé, cantantes como Plácido Domingo, que han dedicado toda su vida a la música, una fuerte vocación por la música, o escritores como Neruda o Mistral en Chile, que también han tenido una fuerte vocación por la literatura, no sé, artistas plásticos como Frida Kahlo, que en las circunstancias aún más adversas han desplegado todo su inmenso talento, o en la ciencia, Marie Curie, por ejemplo, una mujer que ha recibido 2 premios Nobel, uno por física, otro por química. Hay como vocaciones que realmente se manifiestan con una intensidad y una potencia enorme en algunas personas, ¿no? Sí, justamente en concordancia con lo que decís, Carlos,
pensaba qué hace que todas estas personas den todo por ese ideal, como Alfredo Alcón, muy bien, y como todos los otros que nombraste. O sea, me gustaría hacer una pregunta al público, ¿no? ¿Por dónde pasa ese cambio? O sea, ¿qué es lo que los lleva a ellos a dar todo de su vida? ¿Qué es? ¿Por dónde pasa ese cambio? Bien, linda pregunta. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando llega el momento de decidir, ¿no? Y decidir por uno mismo. Es lo que hablamos un poco en el programa anterior, que la vocación como que se te presenta en la vida. Se te presenta en la vida y depende de la intensidad con la que estés preparado para darle esa respuesta, es que luego surgen cosas, que luego está muy presente lo que es la voluntad, que es muy importante para iniciar los nuevos caminos, que siempre son imperfectos en el sentido de que no tenemos la información completa de lo que se viene en cualquier tipo de vocación. Nunca vemos todo el bosque, vemos 4 o 5 árboles y con esos 5 algo dentro nuestro nos impulsa a dar el sí, el continuar o el probar. Pensaba que de la vocación que estamos hablando es una vocación que tiene mucho que ver con la historia. ¿A qué me refiero? En el momento histórico que a uno le toca vivir, despierta en el mundo determinado tipo de vocaciones. Bromeábamos recién con el tema del astronauta, ¿no? Pero quizás una persona en el año 1600 no podía tener la vocación de ser astronauta. Algunos descubren una vocación, o creen descubrirla por lo menos, porque imitan a alguien a cual la admiran, porque viven en un medio donde, qué sé yo, viven en una familia de médicos o de artistas y entonces uno elige lo que tiene más cerca. Pero son vocaciones que me parece a mí que tienen que ver a veces con el gusto personal, con la idea que yo tengo de mí mismo. Creo que nosotros finalmente estamos tratando de apuntar a esa vocación que no se registra en el tiempo, que no es posible medirla con aparatos ni con el grado de dación en determinado momento, porque es algo callado, algo que habita en el interior de cada uno y que nos descubre. Nosotros no descubrimos esa vocación, me parece, de la que nosotros finalmente queremos apuntar, sino que ella nos descubre a nosotros y que aparece en lo más profundo del alma de cada uno cuando comenzamos a hacer silencio y comenzamos a conocernos. Sí, a veces pareciera ser que cuando hablamos en general de vocaciones es elegir de alguna manera una inclinación o reconocer una inclinación que uno tiene dentro de un espectro de posibilidades exteriores. Una vocación por algún aspecto del arte, una vocación por algún aspecto de la ciencia, alguna profesión, algún deporte. Pero creo que a donde apuntaba Ricardo es qué pasa cuando por ahí la vocación no se ve hacia afuera, sino como que es una suerte de toc-toc que está sonando dentro de nuestro corazón y que está golpeando desde adentro nuestro. Y cada vez se hace más fuerte aparte el toc. Exacto. Primero es como que un sonido lejano y luego empieza. Ahí justamente lo que yo quería decir sobre algo que dijo Ricardo es qué capacidad tenemos nosotros de escuchar lo que no imaginamos nunca que vamos a escuchar por el condicionamiento del medio. Es decir, cuando se habla de vocación generalmente estamos pensando en de qué voy a trabajar, porque eso es lo que nos viene del medio entre las posibilidades de ser. Ahora, cuando aparece ese toc-toc en el corazón, o ese llamado, que no lo podemos generalmente identificar como común en los llamados que estaríamos acostumbrados a recibir, ¿de qué manera escucharlo? Es decir, y lo fundamental creo es poder hacer silencio y escuchar algo que nos llama, que no sabemos qué es, y osar responder a eso. Es decir, la vocación, la palabra vocación significa llamado. Es decir, vocación es cuando alguien me invoca o algo me invoca.
para poder escuchar esa invocación de algo o de alguien, tengo que estar dispuesta a escuchar, tengo que estar dispuesta a hacer silencio y tengo que estar dispuesta a lo mejor escuchar llamados de los lugares de donde nunca imaginé que me iban a llamar o que no conozco. Entonces ahí, porque quizás la vocación espiritual uno la asocia con adherir a determinada doctrina religiosa y seguir el camino de quienes están en ese lugar, en esa religión, oficiando de sacerdotes, de rabinos, entonces eso lo sentimos como conocido. Ahora, si el toc-toc que nos llama es más amplio, no se limita a una vocación religiosa en una doctrina X, sino que nos está llamando a ver las verdades universales que atraviesan a todas las religiones. ¿Por qué camino vamos? Porque quizás no lo conocemos, quizás no sabemos que existe. Sí, no sabemos que existe, pero hay gente que ya ha pensado y hasta inclusive le ha puesto música. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Buenas tardes, amigos. Seguimos aquí compartiendo el segundo programa de Vuelos. Acabamos de escuchar A Donde Quiera Que Voy de Miguel Cantilo. Los invitamos a comunicarse a través de nuestro contestador automático al 52 54 23 53 52 54 23 53 y si no a través de Facebook en nuestra página que se llama Vuelos CAF, Vuelos CAFH, que cuenta ya casi con más de 700 amigos. Nos escriben Oscar Werner aquí en la página y Alejandra Castro, a ellos un beso muy grande. Y continuamos aquí en la mesa charlando sobre el tema de hoy, que es nada más y nada menos que la vocación espiritual. La elección fundamental que una persona hace es qué hacer con su vida. Esta elección se hace no solo con miras a cómo ganarse la vida. Hay una resolución más profunda que la elección de una profesión, una que afecta todas nuestras decisiones. Es la elección del nivel en que vivimos. Esta determinación involucra cada parte de nuestras vidas y cada elección que hacemos, lo dice Jorge Baxenberg en su libro Vivir Conscientemente. Una determinación que involucra cada parte de nuestras vidas. Es una frase interesante porque a mí me parece, ¿no? Que cuando uno toma una vocación, si queremos separarlo acá, los amigos han podido escuchar que hemos estado hablando de una vocación para ganarnos la vida, que también es peligrosa porque nos podemos nosotros mismos etiquetar. Cuando nos preguntan quién sos, decimos que somos economistas, somos antropólogos, y nos olvidamos de todo lo demás que somos. Luego está esa vocación de ayuda a la humanidad, esta vocación espiritual, esta vocación de verse al interior. Pero cualquiera de estas determinaciones hay que estar conscientes que repercute en todas las demás. Entonces, me parece que cuando nos involucramos en un camino, tenemos que saber que no solamente nos estamos involucrando por este pedazo de mi vida, o hasta este punto, sino que eso va a estar presente en todos los demás pedazos, aunque nosotros queramos separarlos, porque nos han acostumbrado a ver la vida como que a cuadraditos, con separaciones, pero en nuestro interior todo se junta, como un gran lago. Es que, con respecto a lo que vos decías, Giancarlo, justamente sí, lo que buscamos es una elección del nivel en el que vivimos. Cuando elegimos vivir en un nivel de mayor conciencia, de mayor visión del contexto, eso indefectiblemente va a estar influyendo nuestro sistema de prioridades.
Entonces, si la prioridad primera es tratar justamente de elevar el nivel de conciencia, que no es ni más ni menos que buscar el bien común y buscar algún tipo de conexión con aquello que hacemos, que es lo divino. Entonces, desde allí, si esa es la primera meta en nuestras vidas, lo demás se va acomodando. Esto no quiere decir que mi vocación profesional o mi vocación para ganarme la vida sea un orden de prioridades último, sino que va a estar muy cercana, porque entonces muy cercana a la primera prioridad, porque le voy a dar un sentido de orientación hacia esa primera prioridad que tiene que ver con el nivel de conciencia en el cual yo quiero vivir. Lo mismo con la vocación de ser madre, con la vocación de tener amigos, de ser ciudadana. Es decir, uno elige o está llamado a desempeñar los roles diferentes en la vida que uno va a desempeñar. Entonces, allí es que esta primera meta que pongo como primera va a derramar en todas las demás, indefectiblemente. Sí, es interesante, no sé, a mí me ha pasado, no sé si a las demás personas también les ha pasado en algún tipo de grado, que cuando uno va atravesando las diferentes vocaciones, cambia, o sea, en el sentido de con la que me gano la vida, ha ido cambiando, sintonizándose cada vez un poco más con esta otra de elegir estar más consciente también en la vida. Me parece que la vocación tiene una parte... Las vocaciones en el mundo tienen una parte visible, que es la vocación de ser. O sea, cuando uno habla de las cosas así, del mundo, puede ser, hasta incluso ser científico, o decir que uno tiene la vocación de amar y de hacer cosas por la humanidad. Esas son partes exteriores de la vocación. La que nos lleva a ponernos un título de ser alguien. Soy médico, soy futbolista, soy músico, soy escritor, soy. Me parece que cuando entramos en el plano de la espiritualidad y que todas esas vocaciones se ponen al servicio de esa vocación que todo lo abarca y que nosotros, por darle un nombre, le damos vocación espiritual, ya no es una vocación de ser, sino que pasa a ser una vocación de no ser. Lo cual es muy interesante, porque cuando es el no ser de uno, ya uno deja de pensar en sí mismo, para poner a la vida como lo más importante, como testigo de todo lo que hacemos. Yo encontré una frase muy linda que estábamos trabajando con el equipo de producción, que es de Thomas Merton, y en un párrafo de su libro Semillas de Contemplación dice: para llegar a ser yo mismo, debo dejar de ser lo que siempre pensé que deseaba ser. Y para hallarme a mí mismo, debo salir de mí. Y para vivir, debo morir. Un hombre libre puede hablar así. Más que hablar así, un hombre libre puede vivir así. Puede sentir esto. La vocación espiritual me parece a mí que es una vocación de plena libertad. Porque hay en un curso hermoso, en unos textos del señor Santiago Bovicio, que se llama El Buen Camino, él habla de la gente que habla de la vocación y que dicen un montón de cosas de su vocación y que en realidad, más o menos él lo explica mucho mejor que yo, cuando hablan de su vocación en realidad están hablando de lo que piensan que es la vocación, porque la vocación no se puede expresar. Cuando entra en ese punto negativo de no ser, negativo pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? De no ser, ya uno no encuentra palabras para decir las cosas. Entonces cuando uno dice, y yo me voy a entregar, y voy a amar, y voy a hacer, son cosas que uno tiene en la cabeza y que pasa por el campo emocional, porque uno vive en un mundo de ilusiones, de cosas que piensa, que escuchó, que vio en la televisión, o que a veces se imita de grandes seres que quizás hicieron todo eso sin haberlo pensado, sin haberlo dicho. Cuando la vocación espiritual, me parece a mí, pasa por la mente de uno, ya no es vocación espiritual. Ya es otra cosa, es un querer ser. Y el querer llegar a ser está muy lejos del no ser. Y
pierde, me parece a mí, el grado de pureza. Acá yo tengo un fragmento de un aporte a la revista Vuelos de una persona, de un colaborador, que habla de, el título es Mi viaje. Y creo que tiene relación con este no ser, con este ser libre, que es una respuesta a ese llamado, que en última instancia es un llamado divino, sea el nombre que le demos. Le podemos dar el nombre de vida, le podemos dar el nombre de Dios, le podemos dar cualquier nombre, es la forma de nominar el misterio. Entonces, él dice: cuando inicié mi viaje interior, desilusionado de mis sueños mundanos, me sentí llamado al servicio de Dios y encaminé mis pasos al cumplimiento de mi vocación. Después dice, nombra algunas preguntas que lo llevaron a reflexionar sobre de qué manera responder a esta vocación. Estas preguntas son: ¿por qué me atrae el misterio que antes temía? ¿Qué fuerza interior me mueve? ¿Qué magia hace brotar amor de las cenizas del miedo? ¿Cuál es la misión de mi vida? Y finaliza su contribución con tres oraciones que dicen así: mi vocación clama por la unión divina. La Divina Madre me habla a través de mi vocación. La vocación espiritual es un llamado, una bendición divina. No sé, no tengo más palabras de decir esto. Es muy difícil a veces tratar de entender lo que no pasa por la razón, ¿no? Hay cosas como que no hay forma de hacerlas con la mente. Hay experiencias que son tan íntimas, tan interiores, que es muy difícil a veces expresarlas en palabras. Quizás sí uno puede expresar en palabras qué es lo que hace uno con esta vocación, o cómo la vive, o cómo la expresa. Y la única manera que hay de expresarla es con la forma en que uno vive. Cómo uno se relaciona con la vida, se relaciona con los demás, se relaciona con Dios. A veces es muy difícil poder explicar todo esto, pero uno tiene la enorme necesidad de tratar de volcar en su propia vida este llamado, este misterio que se va revelando día a día, hora a hora en la propia vida, y que se traduce en actitudes de vida. No nos demanda un tiempo en el día, como a lo mejor puede ser una profesión, o una actividad deportiva, o una actividad artística, sino que nos demanda toda la vida, todo el tiempo de la vida. Porque en realidad creo que de lo que estamos hablando es una vocación de vivir, una vocación de vida, que abarca todos los aspectos de nuestra existencia. Eso, otra vez llegamos al tema del tiempo, ¿no? Que es como que transversal a todos los temas que tocamos en CAF, que vemos, por ejemplo, para ser economista necesitas 5 años. Me pongo a hacer un trabajo social, bueno, lo he desarrollado durante 10 años, toda una contabilidad, ¿no? del tiempo. Llegué a ser secretario del programa tal, y lo que es la vocación espiritual de cada uno es, como bien dices, algo de toda la vida. Nadie te lo va a cuantificar, no hay cargos, el único cargo está dentro tuyo y es hacerte cargo de tu vida. Y no quisiera cerrar así, pero tenemos que irnos al corte, así que vamos a regresar. Yanina ahorita les va a dar los teléfonos si se quieren seguir comunicando y dejarnos su mensaje en el contestador. Así es, repetimos, nuestro contestador automático es el 5254-2353, y si no, vía Facebook, déjanos tu mensaje en Vuelos CAF. Cadena de Radio Eco. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF
los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Buenas tardes, continuamos aquí en este segundo programa del año en Vuelos. Estamos charlando sobre la vocación. Queríamos mandarle un gran saludo a todos los oyentes, en particular a Sandra Aguirre, Sandra Nacoreto, Alejandra Castro, Agustina del Prado y a María Lastiri, que nos han escrito aquí a nuestro Facebook en Vuelos CAF. Retomando el anuncio del programa que dice CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, yo quería hablar y comentar que caminos de desenvolvimiento hay varios. Todos los que recibimos un llamado, recibimos el toc-toc en el corazón, estamos llamados por corrientes de encauzamiento que nos llevan a la búsqueda de la vida espiritual. En particular, la vocación de CAF es de orden sobrenatural. Todos los seres humanos, por su participación potencial en la divinidad, porque somos parte de lo divino, estamos llamados a la vida espiritual. Y justamente es un poco lo que hablaba recién Giancarlo. Ese llamado a la vida espiritual implica ser conscientes de la vida, de cómo la vivimos, y estar llamados, como decía Ricardo, a reverenciar la vida, reverenciar lo divino. En particular en CAF, en nuestro camino, ese llamado tiene que ver con el no ser, el hacer silencio, el conocernos, el escucharnos, el elegir. Ese no ser no quiere decir dejar de ser y dejar vivir en el mundo, sino elegir qué aspectos de mí tengo ganas de desarrollar, qué aspectos quizás que tengo potenciales, que todavía no desplegué, son aquellos que me unen a aquello que me muestra un mayor nivel de conciencia. De esa manera también poder volcar ese aporte, ese crecimiento, ese desarrollo, desenvolvimiento de las potencialidades divinas a la humanidad. Esa es la vocación, el llamado que recibimos quienes nos interesa participar en este camino de desenvolvimiento que es CAF. Concreto, muy concreto, aunque suene a veces difícil de entender. Hay un tema que tiene, creo yo que es interesante ver, ¿no? Que es ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué elegimos hacer con nuestra vida? ¿Cómo encaramos cada día vivir nuestra vida? Creo que hay muchos hábitos que nosotros tenemos, que es esto de levantarnos, bañarnos, desayunar, salir corriendo. Estamos siempre como una jugada antes, ¿no? Y viviendo una determinada situación en la vida pensando en otras, ¿no?
Realmente estamos muy desenfocados, muy desatentos, y lo que más nos perdemos en todo este juego de velocidad en el que estamos tan metidos es justamente, nos perdemos nuestra propia vivencia, nuestra propia experiencia de vida. Yo quiero decir algo que sé que más de un oyente está preguntando, y sí, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Son las dos preguntas, porque hay un prejuicio muy grande en el que es un trabajo arduo, un sacrificio tremendo, emprender este tipo de caminos en la búsqueda interior, y tampoco les vamos a decir, no les vamos a mentir, no es un paseo por el parque, porque en realidad hay muchos egos, muchos yos, en el sentido de que yo arquitecto, yo que juego el mejor jugador de fútbol de la cancha del barrio de mi casa. Hay muchos yo, los cuales hay que enfrentarse. No hay que enfrentarse para eliminarlos, hay que enfrentarse porque traen consigo el yo soy totalmente eso, solamente eso. Y te están tapando la visión para un yo más interior. Entonces, sí, no es algo fácil, pero no es tan difícil. Hay que apoyarnos en una voluntad fuerte y con mucho amor. Y se llega cada día. Eso es también como alguien que pueda preguntar, bueno, pero acá 5 años, acá 3 años. El camino de cada uno es único, hay que verlo como lo vemos en los demás, hay que verlo también en nosotros mismos. Podemos ser más compasivos con otras personas que con nosotros mismos, y en el tema vocacional también se da, y quería dejarlo asentado para que no vengan reclamos posteriores. Sí, uno podría decir que básicamente es posible, ¿no? Después el nivel de dificultad que todo esto pueda entrañar es natural a cualquier acción humana. Me haces acordar a mi profesora de chino, que nos decía para alentarnos que no era imposible, que habían personas en el mundo que lo habían logrado. Bueno, de hecho, ¿cuántos millones de chinos hay? Y ellos lo lograron. No Indudablemente no era imposible. Si ellos pudieron, vos también. Ahora, a mí me gustaría aclarar que nos divertimos mucho también, porque en este dejar de ser lo que nos limita, también está el dejar de ser estructurado, autoexigente, dejar de pensar que la vida es un sacrificio, que tenemos culpa, es arriesgarse con ganas de divertirse, porque si no esta idea del sacrificio, de que la vida espiritual es lacerarse para unirse a lo divino, no es así, si no la vida no sería tan hermosa. Si lo divino no fuera divertido, si lo divino no fuera gozo, y bueno, entonces dediquémonos a otra cosa. Yo no tengo ganas de torturarme. Hoy justamente charlábamos con unos amigos en Loma de Zamora a la mañana mientras tomábamos un café. Decíamos, bueno, la vida es fluir, es cambio permanente, la esencia de la vida es cambio. Si uno se ata al ser, soy médico, soy profesor, soy esto, soy aquello, soy lo otro, está poniéndose en una situación por fuera de la vida. Si la vida es fluir, el no ser es lo que nos ayuda a seguir, a estar integrados a ese flujo de la vida. De otro modo, lo que hacemos es simplemente separarnos, ponernos por fuera y sentirnos simplemente distintos. Pero el distinto nos aísla, no nos permite participar, no nos permite integrarnos. Y si lo hacemos es solamente a modo racional, pensamos que estamos dentro de, pero en realidad estamos solamente dentro de nuestros propios problemas, de nuestros propios quereres y ambiciones, y no salimos nunca de ese círculo. Qué serio que se puso Giancarlo desde que se casó, ¿eh? ¿Viste cómo cambió? A mí me preocupa. Sí. ¿Seremos así nosotros? Bueno, yo hace muchos años ya que estoy casado y debo estar tan serio como él. Sí, es tremendo. Tremendo. Yo creo que tiene que ver la frustración de no ser astronauta. ¿No? Y es muy probable. Aunque él vuela, por eso eligió acá este programa. Sí. No sabemos si es la frustración por ser, o parece que en la casa ahora no le permiten hacer tanto guiso de lenteja. No sé por dónde pasa. Esas comidas místicas las extrañamos.
probablemente estemos muy preocupados por un montón de cosas que no tienen nada que ver con la vocación, me atrevería a decir. Porque a veces nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer por mi vocación espiritual? Y la verdad, yo creo que uno no tiene que hacer nada. Y al no hacer nada, o lo que yo llamo no hacer nada, es estar haciendo exactamente lo que hay que hacer. Nada. Porque habrá quienes defienden determinado tipo de ejercicios, habrá quienes defienden determinadas maneras de pensar, pero son posturas del mundo. Finalmente defender todo ese tipo de esos modos, o creer que esa es la única manera de vivir espiritualmente la vida, no es más que aquel que ve las cosas de acuerdo a su profesión, por ejemplo. Seguramente el arquitecto que va por la calle está mirando y observando cosas que el economista no está mirando. Son modos de ver. Cuando uno le da a la espiritualidad esa relevancia desde el punto de vista del hacer y del creer que tiene que aprender determinado tipo de cosas o que tiene que hacer sacrificios, realmente lo único que está haciendo es reforzar una idea que vive en el mundo y que no por vivir en el mundo es absolutamente correcta. Estamos en una cultura donde vemos a nuestros dioses, entre comillas, con cara de espanto y de dolor. Los vemos sufriendo. Y muy bien como dijo Cintia, yo no quiero sufrir. Y es que la espiritualidad no es sufrimiento. La espiritualidad es la comprensión profunda de las cosas, me parece a mí, es una definición que se me ocurre ahora, acá en vivo y sin red. Que debe haber otras que son tan valiosas o mejores que las que yo estoy diciendo en este momento. Pero no implica demasiado. No implica que para que uno sea espiritual se tenga que bañar a las 5 de la mañana en un lago helado. O que tenga que ayunar, o que tenga que quizás todo eso lo ayude en determinado momento, y es muy probable. Acá nosotros tomamos mate. Y si nos están espiando por la camarita, estos mates son absolutamente espirituales, pero hay otros que no es más que mate quizás para ellos. Bueno, seguimos. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Muy linda voz la de Vera Spinetta, hija de Flaco Spinetta, autor de esta bellísima canción, Quedándote oyéndote. Realmente una letra muy linda y que bueno, tiene un poco algo de lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando dice: la lluvia borra toda maldad, lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz. Realmente hay comprensiones muy profundas en las letras de Luis Alberto Spinetta, ¿no? Y además una facilidad para encontrar la música adecuada para la letra. O sea, es como que la música y la letra se van resignificando permanentemente, ¿no? Una cosa que muy pocos músicos han sabido hacer. Serrat creo que puede ser otro de los casos, en donde se da esta hermosa simbiosis entre letra y música. ¿Qué opina Leguitán? Que estás hablando de dos capos grandiosos de la música, que además tienen poesía profunda. Uno no sale igual, cuando se mete en estos temas, en estas canciones, uno no sale igual. Es una música que uno la vuelve a escuchar, son canciones que uno vuelve a leer su letra y siempre descubre algo nuevo. Lo que pasa es que la canción es siempre la misma. Los que vamos cambiando somos nosotros. Los que vamos mutando en nuestra forma de ver y de entender la vida somos nosotros. Ahora, si nos quedáramos arraigados en la comprensión que tuvimos un día, no podríamos seguir transformándonos. Lo cual es contrario a la vocación de la que estamos hablando hoy. ¿Por qué si el hombre en el mundo estudia,
y trabaja dentro de lo que ha elegido como su vocación, no va a cambiar y no va a ver las cosas desde otro punto. No va expandiendo no va profundizando en su métier, en su vocación. Espiritualmente nos pasa lo mismo. Estando atentos y despiertos, que es quizás el no hacer nada de lo que yo hablo, que ya es mucho hacer. Eso es lo que nos da la posibilidad de descubrir. De descubrirnos, principalmente descubrir lo que hay en nuestro interior, que no es, como creo que decía Giancarlo al principio del programa, que no tiene nada que ver con lo que la gente dice que nosotros somos. Es más, pasamos la vida redescubriéndonos. Es muy probable que tampoco descubramos nada nuevo, sino que vamos sacando velos y nos vamos dando cuenta de la profundidad del ser. Ese ser que es llamado por la vocación. Uno no puede buscar, me parece a mí, la vocación espiritual. Porque si es un acto de la voluntad, solamente es un juego de la mente. Solamente es una distracción más en el mundo. La vocación nos busca a nosotros, aparece mágicamente, uno no lo puede... No creo que haya manera de explicarlo. Yo por lo menos no sé de alguna manera de explicarlo. No, se me ocurre también que cuando uno empieza, porque eso también, ¿no? La semana pasada estamos hablando de empezar, esta semana de la vocación espiritual. Entonces, juntarle las dos, cuando uno empieza la vocación espiritual, cuando uno en realidad se siente movilizado y empieza a buscar. Porque cuando siente el toc, 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 tiene que ir movilizando ese toc, toc, toc hacia algún lado y empieza la búsqueda. En ese empezar la búsqueda nacen todos nuestros prejuicios o se vuelven evidentes los prejuicios que tenemos sobre la vida espiritual y saber que también vamos a ser presa en algún punto de esos prejuicios por parte de los otros y no amilanarse en ese sentido, no amilanarse ante el ojo del otro, porque lo que nos pasa a nosotros solamente nosotros lo podemos ver y encontrar una forma tranquila de armonizarnos y armonizar con amor y con la compasión que hablábamos en muchos programas anteriores, que lo pueden ver a través de YouTube. Con compasión, la mirada del otro, para que veamos que en realidad ese prejuicio quizás no nos hace tanto daño y nos puede seguir ayudando a crecer. En este momento, minutos finales, Yarina tiene una información importantísima para darnos. Así es, se trata de una conferencia hoy por la tarde a las 18 horas, están todos invitados a participar en Tucumán 1321, quinto piso Capital, que es la sede de la Fundación CAF aquí en Buenos Aires. La conferencia se llama El valor de la mística, una mirada profunda a nuestra cotidianidad, a cargo de José Fada. Este también será el tema de nuestro próximo programa, casualmente. Como todas las actividades de CAF, es libre y gratuita, así que los invitamos a todos a acercarse hoy. Repetimos, la dirección es Tucumán 1321, quinto piso Capital. Y para todos aquellos que quieran participar de otras actividades también, va a haber todos los primeros sábados Café Espiritual. El tema del próximo encuentro será el valor de la palabra. Y por último hay una actividad de sábado 26 de abril para los chicos, todos aquellos que viven en Tortuguitas o aledaño, de 16 a 18 horas. Los invitamos a todos a contactarse con la fundación a través del mail cafbuenosairesextensión@gmail.com. cafbuenosairesextensión@gmail.com, y si no a través de nuestros teléfonos 43 71 39 17, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Bueno, regresando un poco con lo que estábamos hablando en el programa, uno como sigue luego de que se encuentra ante este empezar vocacional, la forma de hacerlo, ¿no? La forma de desarrollarlo, la forma de caminar, como mejor quieran decirlo, surge con algo que solemos llamar mística.
La mística es la forma de hacer, la forma de realizar algo. Y sobre esta mística, Carlos nos puede decir algo. Lo que podemos decir es que Escuche. el amor ocupa un lugar en nuestras vidas. Esto que decíamos antes de cómo integrarnos al fluir continuo de la vida, al vivir el presente, al tratar de estar consciente de lo que estamos viviendo y conscientes de lo que esencialmente somos, no de lo que personalmente somos. Eso que nos liga a la vida creo que es el amor, y esta mística de la que queremos hablar es un poco la forma de relacionarnos con ese amor. Pero la hora que es ingrata, creo que vamos a empezar a pedir 2 horas. No nos deja desarrollar este tema. Por eso los invitamos a todos los que nos están escuchando el próximo sábado de 14 a 15 horas, hora argentina, porque nos escuchan de varias partes. Muchísimas gracias, queridos amigos. Pero muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando y que están dejando mensajes en Facebook. Son muchos realmente los mensajes que estamos recibiendo, muchos los me gusta, y realmente es una motivación muy, muy linda para seguir adelante con esta tarea. Hasta la semana próxima. Hasta la próxima semana, muchas gracias por escucharnos. Todos acá en la mesa nos despedimos, nos vamos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.